Marco Vázquez estaba convencido de que tenía toda su vida bajo control, siempre exitoso. Pero llegó el momento en que se convenció de que no era así y su alegría estaba siendo pagada con el sufrimiento y dolor de las personas que amaban. Hoy lo tenemos aquí para contarnos su historia. Bienvenido, Marco. Gracias por estar con nosotros en el Club 700. Don Marco, un placer. Gracias por la invitación, y Silvia, igual. Bienvenido. Marco, quisiera que nos remontáramos 10 años atrás, cuando se supone que eras un hombre exitoso, habías logrado todo lo que socialmente se valora como importante. ¿Cómo era tu estilo de vida en ese entonces? Un poco acelerado. Mi vida estaba alrededor del fútbol. Recién acababa de iniciar yo mi participación en la junta directiva de la liga. A través de unos amigos me llamaron para participar en una comisión y poco a poco me fui logrando llegar hasta que me ubiqué en la junta directiva del equipo. Profesionalmente bien, o sea, realmente siempre he tenido la ventaja de contar con empresas en donde me fue bastante bien en el área comercial, que es el área que yo trabajo. Pero mi vida personal era un poco compleja, confusa, ¿verdad? Yo diría que una vida paralela en donde consumía muchísimo licor, tenía consumo de drogas, y bueno, eso hacía que ambas cosas, si bien podía más o menos caminarlas ahí de manera paralela, sí me complicaba mucho mi vida familiar principalmente. Un fin de semana para vos, Marco, ¿cómo era el fin de semana promedio? Un sábado, por ejemplo, si no tenía que ir a acompañar al equipo digamos a OSA, que en aquella época OSA era un equipo que estaba en primera división, había que salir desde el sábado o ir a jugar a Pérez Celedón. Si uno era nombrado delegado del partido, había que montarse con el equipo alrededor de mediodía y uno salía y volvía hasta el domingo en la noche. La otra opción era los sábados, que salía a hacer ejercicio temprano, pero a eso de mediodía me quedaba sentado con mis amigos tomando licor y podía llegar a mi casa a eso de las 7 de la noche, 8 de la noche, ya con sueño, ya un poco tomado. Y el domingo la actividad siempre era el estadio, ¿verdad? Entonces eso era prácticamente intocable. No importaba lo que mi familia hiciera, yo tenía siempre el derecho después de una semana de trabajo de dedicarme a ir a ver mi deporte, ¿verdad? Y a participar en lo que me gustaba, que era el fútbol. ¿Te casaste joven, Marco? Me casé en el año 97, hace 14 años. Yo tengo 45, tenía 31 años cuando 31 me casé. años. Así es. ¿Esposa, hijos? Tengo, sí, una chiquita de 11 años, se llama María Fernanda. Y mi esposa tiene una hija grande ya de 24 años que se llama Ivania. ¿Cómo sufría tu familia los efectos del estilo de vida que llevabas? Mira, cada vez que cuento estas cosas es difícil porque tengo que resumir en pocos minutos muchos años, ¿verdad? Porque yo con Hazel tengo, además de los 14 años, estuvimos de novios 3, 4 años. Entonces estamos hablando de 17, 18 años. Juntos. Y desde que la conocí fue igual, ¿verdad? Mi estilo de vida, traté más de integrarla a ella, a mi estilo de vida, que tratar yo de salir de lo que estaba haciendo. Y en un momento, pues sí, probablemente para ella era algo bonito, seductor, aquel personaje que siempre andaba con amigos y de fiesta, pero poco a poco se fue cansando y nos fuimos separando. En los peores momentos, ¿cómo? No sabemos, pero nos casamos, ¿verdad? En momentos en donde realmente había una separación de nuestra relación. Y bueno, así continuó por mucho tiempo, ¿verdad? Realmente no nos veíamos mucho. Yo tenía mis actividades por fuera, mis amigos por fuera, amistades peligrosas, ¿verdad? Que me indujeron no solo al tema de las drogas, porque fue ya más adulto cuando yo empecé con el tema, principalmente el de la cocaína, porque la marihuana sí empezó a los 12 años, a los 12, 13 años yo empecé a experimentar con marihuana en el colegio.
Y bueno, ese tema nos mantuvo separados, inclusive nació mi hija, María Fernanda, y yo siento que prácticamente ella no me conocía, ¿verdad? Porque no llegaba tarde en las noches, ¿verdad? Mi semana era una semana bastante compleja, yo tenía junta directiva los lunes en la noche. El martes, si no era alguna comisión o alguna cosa de la liga, tenía alguna actividad. Inventaba alguna fiesta. Algo aparecía. Los miércoles normalmente habían partidos, ¿verdad? Sí. Entonces iba al partido y el jueves asistía tal vez a otras reuniones, actividades que tenían relacionadas con el fútbol, ¿verdad? Porque también es un ambiente muy seductor. Es muy intenso, muy muy apasionado. intenso, tiene mucha exposición mediática y entonces eso pues también me atrajo, ¿verdad? Ya para el viernes, después de toda esa actividad de la semana, yo tenía derecho a ir a tomar unos traguitos, ¿verdad? Entonces, pasaba semana tras semana por varios años. Yo siento que este tema, inclusive el tema de la liga, fue algo igual de peligroso que el alcohol y que las drogas. Se transformó en un ídolo para mí, ¿verdad? Y eso fue algo terrible. Y fue, por supuesto, minando nuestro matrimonio y nuestra relación. Hablando por teléfono, Marco, vos me hablabas de que llevabas como una doble vida, ¿verdad? Era el hombre de negocios, el hombre exitoso, el directivo, el hombre de decisiones y por allá tus secretitos. Pero la Biblia nos enseña, y de eso estábamos hablando al principio del programa, de que lo que uno siembra, eso cosecha. ¿En qué momento recogiste vos los frutos de todo ese estilo de vida? Yo siento, y cuando me pongo a ver para atrás, siento que hay un momento clave en donde convergen todas las cosas, como que el remolino llegó al fondo ahí. Es alrededor del año 96. Trabajaba en Lagner Science y recuerdo que la empresa entró en el proceso de intervención judicial. Ustedes recuerdan todo lo que pasó. Y para esa fecha mi relación con Hazel era terrible, o sea, prácticamente no teníamos una relación de pareja. Nos casamos en el año 97, solo para que ustedes vean, o sea, cómo tomamos esa decisión de casarnos a pesar de ese tipo de relación de noviazgo. Y bueno, pues nos decidimos casar. La empresa entra en intervención judicial y empiezo a tener problemas en mi trabajo. Entonces, con problemas en mi relación, un matrimonio nuevo, problemas en el trabajo, adicciones, ¿verdad? Como la del alcohol, que fue una de las que más me afectó. Siento que ahí todo me cae encima y empiezo a buscar ayuda, ¿verdad? Porque realmente me di cuenta de que en mis fuerzas no podía, ¿verdad? Yo no encontraba respuestas y no tenía ningún tipo de liderazgo, manejaba un personal, tenía alrededor de 12 vendedores, los vendedores volvían a ver para arriba como diciendo, ¿y este qué va a hacer? Y yo no tenía respuestas, no tenía ningún tipo de liderazgo, insisto, ¿verdad? Aquella empresa que fue Lagner Science en un momento dado, cuando uno llegaba y daba la tarjeta de presentación, ¿verdad? Que era Lagner Science, uno llegaba y daba la tarjeta y le decían ladrón, le decían cosas horribles, ¿verdad? A pesar de que sí tengo que recalcar, la administración hizo todo lo posible, don Mario Lagner, que para mí sigue siendo un héroe, se echó esa empresa en los hombros, pero siento que ahí fue donde se nos vino o se me vino a mí, todo ese montón de cosas encima y no tenía respuestas. Cuando tocamos fondo, Marco, como dijiste ahora, cuando todas las cosas se ponen cuesta arriba, es importante reconocerlo, es importante querer cambiar, pero hay que tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones tomó Marco Vázquez en una situación como esa? Silvia, en ese momento, pocas. Porque yo no sabía que había respuestas. O sea, yo no encontraba en amigos o en personas del medio en el que yo me relacionaba, yo no encontraba realmente respuestas. De hecho, las respuestas empiezan a llegar años después, ¿verdad? Nosotros, Giselle y yo, estuvimos separados, ¿verdad? Hubo, como les digo, problemas muy serios, hubo infidelidad en el matrimonio, entonces mi esposa me dice, bueno, vamos a separarnos y ver si
si esto va a funcionar. Eso además de todas esas crisis, se separan. Nos separamos, estuvimos alrededor de 4 o 5 meses separados, y en ese tiempo recibo una llamada de un amigo que yo conocía de mucho tiempo, y me dijo, mira, te quiero invitar a mi casa. Y entonces me invitaron a conversar sobre algunos temas y las reuniones que ellos hacían. Y ahí es donde yo diría que empiezo a dar los primeros pasos de las respuestas que llegarían algunos años después. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, Marco Vázquez viene para contarnos cuáles fueron las decisiones que tuvo que tomar para salir de la crisis en la que se encontraba. No se vaya, quédese con nosotros aquí en el Club 700. Hoy nos acompaña Marco Vázquez, un hombre que descubrió que su aparente éxito era solamente la máscara del sufrimiento y el dolor. Marco, ¿cómo hacemos para recuperar lo que habíamos perdido? Tocamos fondo, ya no encontrábamos salida, atrapados por las circunstancias. ¿Qué hace un hombre aparentemente muy exitoso para lograr recuperar a sus seres amados y la confianza de ellos? Esta reunión a la que me invitaron era un estudio de Biblia pequeñito, de una pareja conocida. Al principio me sentía un poco incómodo, ¿verdad? Yo no creía en nada. Me parecía que había gente que se quería meter en mi matrimonio y que no tenían por qué. Pero para esa época mi esposa empieza a asistir a una iglesia. Yo no sabía qué tipo de iglesia, no sabía si era una iglesia católica o evangélica, no tenía idea, pero empiezo a observar cambios en ella. Empiezo a ver que ella va con mi hija, yo me levantaba para el estadio, mi esposa iba para la iglesia. Nunca me insistió, nunca me dijo tenés que ir, sino que poco a poco empiezo a ver en ella algunos cambios en su carácter, en su forma de tratarme, en mi hija también. Y uno de los eventos, diría yo, que empieza a marcar en mí un cambio, por lo menos la duda de que había algo por allá, de que había alguna respuesta en otro lado, es que ellas iban a una reunión que se hacían los martes en la noche. Entonces yo siempre salía a recogerlos porque llegaban a eso de las 10 de la noche. Una noche me llamó mucho la atención porque venían con música cristiana en el carro y mi hija venía cantando, venía con una manita levantada y una mano en el corazón, y eso fue algo realmente impactante. Yo siempre dije, un adulto me engaña, ¿verdad? Yo puedo ver una persona haciendo 1000 cosas y me puede engañar, pero un niño, realmente mi hija, que en ese momento tenía 3, 4 años, que venía con sus ojitos cerrados, con la mano en el corazón y cantando, yo dije, bueno, suave, aquí algo está pasando y necesito saber qué es. Entonces fue cuando le dije a mi esposa, llévame a esta iglesia, ¿verdad? Y fue muy interesante porque la primera vez que fui era una reunión bastante movida, ¿verdad? Era una iglesia muy animada, ¿verdad? Hueso colorado. Y yo dije, qué extraño, ¿verdad? Porque si era algo que yo siempre había criticado, que había rechazado, mi primer paso dentro de una iglesia realmente, ¿verdad? Fue ahí. Y eso fue una noche muy especial porque disfruté mucho, ¿verdad? De lo que vi. Al final de la reunión, inclusive el pastor decía, bueno, los que están aquí nuevos, no se asusten, ¿verdad? Por lo que han visto. Y si ustedes creen que estamos locos, entonces yo dije, bueno, ya se va a disculpar. Y entonces él dijo, sí estamos locos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque dijo, estamos locos por Dios. Y entonces me quedó clavado el comentario porque él dijo, sí, hay tanta gente que va a un estadio, que alza sus manos por artistas, que por allá se desmayan y todo, y cuando pasa eso en una iglesia, la gente está loca. Y si eso es estar loco, estamos locos. Y entonces, de ahí en adelante, la siguiente semana, tomo la decisión
yo aprovechaba, pues, como los martes también mi esposa se iba a la iglesia, entonces aprovechaba y a veces me iba a tomar unos traguitos temprano y me iba soplado para la casa para esperarla. Para estar a tiempo cuando regresara. Sí, a través de unos amigos me llamaron para participar en una comisión y poco a poco me fui logrando llegar hasta que me ubiqué en la junta directiva del equipo. Profesionalmente bien, o sea, realmente siempre he tenido la ventaja de contar con empresas en donde me fue bastante bien en el área comercial, que es el área que yo trabajo. Marco Vázquez estaba convencido de que tenía toda su vida bajo control, siempre exitoso. Pero llegó el momento en que se convenció de que no era así y su alegría estaba siendo pagada con el sufrimiento y dolor de las personas que amaban. Hoy lo tenemos aquí para contarnos su historia. Bienvenido, Marco. Gracias por estar con nosotros en el Club 700. Don Marco, un placer. Gracias por la invitación, y Silvia, igual. Bienvenido. Pero mi vida personal era un poco compleja, confusa, ¿verdad? Yo diría que una vida paralela en donde consumía muchísimo licor, tenía consumo de drogas y bueno, eso hacía que ambas cosas, si bien podía más o menos caminarlas ahí de manera paralela, sí me complicaba mucho mi... Marco, quisiera que nos remontáramos 10 años atrás, cuando se supone que eras un hombre exitoso, habías logrado todo lo que socialmente se valora como importante. ¿Cómo era tu estilo de vida en ese entonces? Un poco acelerado. Mi vida estaba alrededor del fútbol. Recién acababa de iniciar yo mi participación en la junta directiva de la liga familiar, principalmente. Un fin de semana para vos, Marco, ¿cómo era el fin de semana promedio? Un sábado, por ejemplo, si no tenía que ir a acompañar al equipo digamos a OSA, que en aquella época OSA era un equipo que estaba en primera división, había que salir desde el sábado o ir a jugar a Pérez Celedón. Si uno era nombrado delegado del partido, había que montarse con el equipo.